el tema es que pasen. Ay. Y si no vas a compartir vos, porque yo esta computadora la voy a tener que llevar yo también. Bueno, ¿qué más vimos? Vimos, bueno, las curvas de cada una de estas proteínas transportadoras. Vimos el tipo de curvas, hicimos una analogía con enzimas. También hicimos una analogía con las curvas con respecto al transporte. Vimos el concepto de P50, que bueno, es muy importante y siempre se evalúa. También relacionamos la curva sigmoidea de la hemoglobina con bueno, el efecto cooperativo positivo que tiene el oxígeno sobre la molécula. ¿Qué más vimos? Vimos los tipos de hemoglobina y empezamos a ver también yo los invito, vos, y me encargo del chat mientras vos hablas. Sí, lo que me gustaría es que esto me responda y avance. No sé por qué Ay, mira, ahí quiere. Ahí está. Así vamos repasando lo que vimos, tipos de hemoglobina. Vimos la hemoglobina A1, que era la mayoritaria y la del adulto, y la hemoglobina fetal también comparamos, ¿no es cierto? Y vimos la diferencia en las curvas de hemoglobina fetal y hemoglobina materna y cómo esto era importante también digamos, la difusión del oxígeno desde la mamá al feto. ¿Qué más vimos? Bueno, ya dije las analogías. Paso rápido porque esto ya lo vimos, no nos vamos a detener. ¿Qué más? Y ahí se quedó. Y empezamos, bueno, vimos también el 2,3-bifosfoglicerato. ¿Qué tipo de molécula era? ¿Se acuerdan qué tipo de molécula era el 2,3-bifosfoglicerato? Ay, Dios, me pone de los pelos que esto no me responda como yo quiero. No sé si alguien tiene el micrófono activado, por ahí para que no haya tanta interferencia que lo... Bueno, dijimos que el 2,3-bifosfoglicerato era un modulador. ¿De qué tipo? ¿Alguien se acuerda que pueda...? Heterotrópico negativo. Heterotrópico negativo. ¿Qué otro tipo de modulador heterotrópico negativo vieron? Y que lo que nos vamos a detener ahora en esta parte de la clase. El dióxido de carbono y los protones. El dióxido de carbono y los protones. ¿Y qué importancia tiene eso? ¿Cómo se llama, digamos, el efecto? ¿Efecto Bohr? El efecto Bohr. Bueno, entonces a eso vamos a ir ahora, al efecto Bohr, y que es la pregunta 13. Vamos a ir respondiendo a la pregunta, y mientras tanto yo voy a tratar de que esto avance, mi PowerPoint, que no quiere saber nada. Dice la pregunta 13, la hemoglobina como sistema buffer. Ustedes ya saben de química qué es un buffer, ¿sí? ¿Qué es un buffer? Para entender, digamos, la pregunta, ¿qué es un buffer? Una sustancia que tiene la capacidad de amortiguar los cambios bruscos de pH. Puede amortiguar los cambios de pH. ¿Y cómo hace eso? ¿Cómo amortigua el pH de una solución? Captando protones o liberando protones. Bien, tiene la capacidad de aceptar protones o de liberarlos según, ¿sí?, las variaciones que haya en el pH. Y bueno, la hemoglobina está diciendo que tiene esta capacidad, ¿sí?, esta capacidad buffer. Entonces dice, la hemoglobina, además de transportar oxígeno y un porcentaje del dióxido de carbono como carbaminohemoglobina, tiene un rol fundamental en regular la concentración de protones producidos por el transporte de dióxido de carbono que se muestra en la figura. En la figura del ejercicio siguiente, ¿no es cierto? En la figura del ejercicio 14.
¿No es cierto? ¿Es eso? Sí, se refiere a eso. Dice la pregunta, ¿en qué grupos ionizables reside el poder buffer o tamponante de la hemoglobina? Alguien que lea su respuesta y ahí lo vamos a ir viendo. ¿A qué se refiere con grupos ionizables de la hemoglobina? No llego más. ¿Alguien que quiera responder? Chicos, por favor, participen, así no se hace tan pesado la clase. Profe, yo anoté como un resumen de la histidina. En realidad no respondí la respuesta en sí, pero me parece que puede llegar ahí, digamos. Yo puse que la histidina presente en la hemoglobina es capaz de captar un protón. Esto es lo que le confiere la capacidad buffer, favoreciendo la forma T, favoreciendo la forma T. Y después lo que anoté es que las proteínas en sí no son tan buenas como sistema buffer, porque cuando tenemos un aminoácido, bueno, está toda la explicación como por ahí más detallada, no sé si quiere que siga leyendo o bueno, por ahí eso. Esa sería parte de la otra inciso, el B, ¿sí? Entonces, quedémonos primero con esto que dijiste, ¿no? Que las histidinas son los grupos ionizables en donde permite esta amortiguación del pH. ¿Qué quiere decir eso? Que las histidinas tienen, esas histidinas, hay dos específicamente que nombran los libros, que es la histidina 146 de la cadena beta y la 122 de las cadenas alfa, lo cual no significa que ustedes se tengan que saber el número de la histidina, ¿sí? Pero sí el concepto de que las histidinas son las encargadas, o estas histidinas son las encargadas de aceptar los protones cuando hay una variación en el pH, ¿sí? Ese es el concepto que les tiene que dar. El número, que sea la 146, que sea la 122, no es, no es algo que uno se les pida, se les da como información porque lo ven en los libros, pero no es necesario que se sepan de memoria eso. ¿Y por qué la histidina y no otro aminoácido? ¿Puede ser por su grupo imidazol? ¿Qué característica le da ese grupo imidazol? Que tiene como un nitrógeno que puede captar y ceder los electrones. ¿Sí? ¿Vieron algo sobre el pKa de la histidina? Sí, Es el parecido pKa al de las pH histidinas es fisiológico. similar al pH fisiológico, entonces puede captar y ceder protones en ese rango de pH. Fíjense, acá en esta diapo que les muestro, sobre la izquierda tienen una escala de pKa, ¿sí? Que va del 2 al 12. Y tienen distintos aminoácidos, el ácido aspartico, el ácido glutámico, la histidina. Fíjense que el ácido aspartico y glutámico tiene un pKa de alrededor de 4 o 5, ¿sí? O, por ejemplo, en el otro extremo tenemos lisinas, tirosinas, ¿sí? Que están a un pKa de 10. ¿Y qué era el pKa? Ahí les dejé la definición. El pKa es, como para repasarlo, ¿no es cierto? Es el pH en el cual la mitad de los grupos colgantes está en su forma ionizada y la otra no. La otra mitad no. Es decir, que la mitad está como un ion y la otra mitad no. Cuando este pKa se asemeja al pH, ¿sí? Es similar al pH, este grupo va a tener la mayor capacidad buffer. Entonces, el pKa puede variar, ¿sí? En ciertas condiciones, por ejemplo, si vamos a un ácido aspartico glutámico, no va a llegar nunca al pH 7, que digamos el pH fisiológico del hematín. Entonces, estos aminoácidos, tanto el aspartico o la lisina, no pueden ser amortiguadores porque nunca van a llegar, cuando estén en el pH de 7, alrededor de 7, no van a llegar a variar tanto como para equiparar ese pH. Entonces nos tenemos que fijar en grupos como la histidina, que está más cercano a 7. Entonces, el entorno que tenga la histidina, acuérdense que no es
una molécula que está aislada, perdón, un aminoácido que está aislado, es un aminoácido que está en todo un entorno que tiene otros aminoácidos alrededor, y que esto hace que cuando la hemoglobina cambie de conformación entre la R y la T, ese entorno también varía y esto modifica su pK. Entonces esto le permite, digamos, ser una buena aceptor de esos protones que estén en el medio, ¿sí? Entonces se entiende más o menos la idea, ¿no? No se tienen que saber ni los números. Yo acá le puse, por ejemplo, que el aspartico, que es 94, que está cercano a la histidina 146, en la forma desoxigenada, ese aspartico hace que varíe ese pK y que alcance un pK más similar al pH 7. ¿Sí? Entonces, como para que entiendan por qué es la histidina y no es otro aminoácido el que tiene esa capacidad base, ¿sí? Es la histidina porque obviamente puede aceptar, ¿sí? En su estructura puede aceptar un protón, pero también el entorno que tiene esa histidina favorece a que acepte o no los protones. ¿Queda más o menos el concepto? ¿Sí? Después vamos a hablar un poquito más de esto también en la parte de electroforesis igual, de cómo los aminoácidos actúan como bases o como ácidos, pero la idea es eso, la histidina tiene un pK cercano al pH del eritrocito, entonces este aminoácido va a tener la mitad de sus grupos en su forma ionizada y la otra mitad no, entonces puede hacer las dos cosas, puede tanto captar protones como cederlos. Entonces se aumenta el pH, lo contrarresta, se disminuye el pH también. Otros aminoácidos en ese pH del eritrocito van a estar o todos protonados o todos desprotonados y no tienen la capacidad de ceder y tomar. La histidina, por su estructura, tiene ese pK y le confiere la posibilidad de ceder y tomar protones, actuar como base y como ácido y compensar las variaciones de pH. Después lo vemos un poquito más de detalle. Bueno, ¿qué más les quería decir de esto? Me acuerdo. Bueno, y acá en la curva, ¿sí? En la curva de saturación de la hemoglobina, para recordarnos, ¿cierto? Que graficábamos, ¿sí? Bueno, en este gráfico tenemos fracción, fíjense que va de 0 a 1, fracción de saturación, o lo podemos encontrar también como porcentaje de saturación de la hemoglobina con el oxígeno en función de la expresión parcial de oxígeno, ¿sí? Y vemos la curva, esto me molesta, ahí está, la curva sigmoidea de la hemoglobina. Y cómo afecta, ¿no es cierto?, pequeñas variaciones del pH esta curva. Ya lo vamos a ir viendo cómo se mueve y afecta la P50 y cómo se afecta también, por lo tanto, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Por ahí dijo la compañera que se estabilizaba la forma T, la forma tensa, es decir, desoxigenada, ¿sí? Cuando varía ese pH, esas uniones de protones generan enlaces de puentes salinos que estabilizan la forma T. Si estabilizan la forma T, significa que esta hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno y es lo que le permite liberarla a nivel de los tejidos, porque recordemos que esos protones se generan en los tejidos. Entonces, esto es el efecto Bohr, ¿sí? Cuando la hemoglobina capta esos protones de los tejidos, modifica la P50 de la hemoglobina y favorece la liberación del oxígeno en los tejidos. Fíjense como un cambio de 7,4, ¿sí?, a 7,2, ¿sí?, un aumento de la concentración de protones o una disminución del pH, cómo corre la curva hacia mayores presiones parciales de oxígeno y esto le permite liberar un mayor porcentaje de oxígeno en esos tejidos que requieren, ¿sí? Es una manera en que la hemoglobina responde a las necesidades de las células, ¿sí? Bien.
La parte B de la pregunta dice, ¿cómo se explica este poder? Que es lo que estaba por contestar Mariana. Si se sabe que una proteína no puede ser tan buen amortiguador como sus aminoácidos libres a concentraciones molares equivalentes. Es decir, que yo tengo la misma cantidad de aminoácidos y la misma cantidad de hemoglobina, y comparo. Y dice que la hemoglobina, que una proteína no puede tener, no es tan buen buffer como un aminoácido libre, pero la hemoglobina sí. ¿Qué contestaste, Mariana, si querés seguir leyendo tu respuesta? Bueno, escuchamos lo que ella dice. Las proteínas en sí no son tan buenas como sistema buffer porque cuando tenemos un aminoácido, tenemos un carbono alfa con un grupo amino y un carboxilo con un hidrógeno y un grupo lateral. En las proteínas, este grupo amino y el grupo carboxilo están ocupados en el enlace peptídico. Por lo tanto, no pueden tomar ni ceder electrones. Pero sí, y solo pueden ionizar el grupo R. El grupo R de la histidina tiene un pK de 6,5, o sea, no está alejado del pH fisiológico. Y bueno, y ahí recordamos lo que quería decir el pK, esto que explicó recién. Entonces se van a encontrar la mitad de los grupos ionizados y la mitad no ionizados. Entonces tendremos una proporción de histidinas ionizadas y otras no. Por lo tanto, esto es lo que le va a dar esta capacidad de poder estar cumpliendo esta función buffer de captar y ceder electrones. Eso. Bien. Bien, está muy bien tu respuesta. Bueno, la idea es esa, ¿sí? De comparar un aminoácido en donde tenemos un grupo amino y un grupo carboxilo que se encuentra libre, y son estos grupos los que participan en esa capacidad buffer. En el caso de una proteína, ese carboxilo y ese grupo amino están formando parte del enlace peptídico, o sea que en una cadena polipeptídica voy a tener un solo extremo amino terminal y un extremo carboxilo, ¿sí? A diferencia de los aminoácidos, que eso estaba libre. Entonces, una proteína no es tan, si está en concentraciones equivalentes con los aminoácidos, con una solución de aminoácidos, comparándolas no es tan buena amortiguando el pH. Pero en el caso de la hemoglobina sí es un buen buffer, por esto que decía su compañera y que venimos hablando de que tiene esta capacidad de la histidina de aceptar y ceder protones según las variaciones en el pH que encuentre, ¿sí? En los pulmones y en los tejidos. ¿Está bien? Bueno. ¿Algo más, Belén? ¿No? ¿De esto? Sí. No. Eso de la primera parte, no sé si cambió un poquito la guía, que dice de los compuestos mencionados, cuáles son ligandos y cuáles son moduladores heterotrópicos negativos. Pero bueno, creo que a esta altura... Me faltó eso, ¿dónde está? Yo la tengo como la A del año pasado, la 13A. Entonces estoy con... me he mezclado la guía porque tengo la FO. Voy a ser que agarré justo la hoja. Pero bueno, mencionaba el oxígeno, el dióxido de carbono y los protones. ¿Cuáles de esos son ligandos y cuáles moduladores heterotrópicos negativos? Me ha quedado mezclado la guía. Bueno, avísenme, chicos, que me está faltando algo. Se me ha mezclado la hoja. Tengo una duda. Sí. Porque vieron que en el punto 13A dice de los compuestos mencionados en el párrafo anterior. Y bueno, menciona el oxígeno, el dióxido de carbono, los protones. Pero también menciona al carbamino. ¿El carbamino entraría como algo en particular, como un ligando, o también como solamente un aceptor de dióxido de carbono? No, sería como la carbamino-hemoglobina, la hemoglobina que unió un dióxido de carbono en su cadena alfa. Así que el modulador ahí es el dióxido de carbono. O sea, sí. Sigue hablando del dióxido de carbono en ese sentido. Claro.
En este párrafo sí se podría agregar, de nada, el BPG. Entonces ya con eso tendríamos los 3 moduladores heterotrópicos negativos que vamos a ver acá, protones, dióxido de carbono y BPG, y el ligando fisiológico que es el oxígeno. Voy a buscar la otra guía porque se ve que agarré la guía anterior. ¿Querés seguir, Belén, mientras yo encuentro mi guía? Dale, dale. Bueno, entonces vamos al 14, ¿no? El 13 ya lo completamos. Si falta algo, ustedes nos van diciendo. Dice, analice la figura y complete el siguiente párrafo. ¿Alguno quiere completar el inciso A? ¿Leerlo? Yo lo puedo decir. Dale. Dice, la presión parcial del dióxido de carbono es más alta en los tejidos metabolizantes que en el plasma, por lo que difunde hacia los capilares sanguíneos y de allí a los eritrocitos. Bien, ahí Valeria va a mostrar la figura, pero en este caso habíamos visto en transporte de membrana que el dióxido de carbono es una molécula no polar pequeña, entonces va a transportarse en favor de su gradiente, de donde hay más a donde hay menos. En este caso, como el dióxido de carbono es mayor en los tejidos, no está saliendo del metabolismo celular, principalmente del ciclo de Krebs, sale de los tejidos e ingresa en el eritrocito a favor de su gradiente. Se puede ver, ustedes estén mirando en la guía, la figura 14. Ahí la pongo. Dale. ¿Dónde me quedó la guía nueva? Tenía todo junto. Bueno. Bien, me faltó ver el 13, el último inciso, el de... A ver, léelo. ¿De qué reacción provienen los protones que capta la hemoglobina en los capilares y los tejidos? Escríbala. ¿Y qué efecto tiene la unión de esos protones a los grupos ionizables de la hemoglobina sobre la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? Ah, ese no lo tenía yo. ¿De qué reacción vienen los protones? Claro, esa es la reacción de la anhidrasa carbónica que vimos la clase pasada. ¿La vamos a volver a ver ahora, vale? Sí, se vuelve a ver. Esta, ¿sí? Esta es la reacción. ¿La ves? Sí, yo sigo si querés. Un ratito. Entonces, porque este es un concepto importante que vamos a ver. El dióxido de carbono, fíjense, ven, provienen de los tejidos, del ciclo de Krebs, vamos a ver de la decarboxilación oxidativa del piruvato. Entonces, entra en los eritrocitos a favor de su gradiente y es sustrato de la anhidrasa carbónica, que lo que hace es convertirla finalmente en ion bicarbonato y protones. Entonces, fíjense que el principal aporte de dióxido de carbono al efecto Bohr en realidad se hace a través de la producción de protones. ¿Sí? Estos son los protones que se van a unir a los grupos histidinas de la hemoglobina. La gran mayoría, entonces, ¿de dónde provienen? De la acción de la anhidrasa carbónica sobre el dióxido de carbono que proviene del metabolismo en los tejidos. Bueno, acá encontré la guía. Bueno, para que entonces quede claro esa parte de los compuestos mencionados en el párrafo anterior, ¿sí? Identifique cuál o cuáles son ligandos, cuáles son moduladores heterotrópicos negativos. Entonces, ya hablamos en la clase pasada de que el ligando de la hemoglobina era el oxígeno, ¿sí? Y hablamos recién de moduladores heterotrópicos negativos, los protones y el dióxido de carbono. Vimos cómo los protones modificaban la P50 de la hemoglobina, y bueno, nos falta ver la parte del dióxido de carbono. Y otro modulador que vimos, la clase anterior, para completarlo, es el BPG. Te escucho, sí. Perdón, tengo una duda. ¿El dióxido de carbono se une al grupo hemo?
El dióxido de carbono, no. ¿Te acordás el que se unía al grupo hemo? Y esto está bueno, tu pregunta, justo como para aclararlo y que quede bien, porque es una duda bastante común, es el monóxido de carbono, ¿sí? CO. El monóxido de carbono sí actúa como un ligando no fisiológico que se une al grupo hemo compitiendo con el oxígeno, ¿sí? Bueno, ahora sí, porque tenía esa duda cuando leí modulador heterotrópico y estaba señalado el dióxido, me quedó la duda. El dióxido de carbono se une al extremo amino terminal de la globina, formando carbaminohemoglobina, ¿sí? Que ahora lo vemos, hace un enlace con la hemoglobina. Eso está bueno que lo repasen. El dióxido de carbono a una cadena, el BPG en la cavidad central, el oxígeno y el monóxido al grupo hemo, y los protones a los diferentes algunos residuos del polipéptido, principalmente a las histidinas. Y recuerden también, cuando hablamos de moduladores heterotrópicos o efectos heterotrópicos, ¿qué significa que sea heterotrópico? Que es una molécula que se une a un sitio en este caso de la hemoglobina, o pueden verlo también con alguna enzima, distinto al sitio de unión, en este caso del ligando, ¿sí? Entonces, al hablar de moduladores heterotrópicos, ahí se van a, digamos, si ustedes piensan en esa definición, se van a dar cuenta de que el dióxido no se puede unir al grupo hemo, ¿sí? Es otra, digamos, otra pista, otra forma de darse cuenta de que no hay unión al hemo, ¿sí? Pero bueno, está muy buena tu pregunta, si aclaramos bien, porque por ahí esa duda les surge a varios, o es un error de varios alumnos. Bueno, sí. Pero no me quedó muy claro bien tipo, cómo se transportan los protones, porque del dióxido de carbono habíamos visto que se transportaba soluble en gas con el grupo carbamino, y si no como ion bicarbonato en el plasma, que luego, bueno, entraba la electrosíntesis y se hacía de nuevo el cambio de la grasa carbónica y se liberaba el dióxido de carbono en los pulmones. Pero los protones, exactamente, ¿en dónde quedan del eritrocito? ¿Quedan dentro del eritrocito, en la hemoglobina? Mira, los protones, acá lo vamos a ver, se provienen de esta reacción, ¿sí? En un tejido, por el metabolismo propio de la célula, va a generar dióxido de carbono. Este dióxido de carbono va a difundir desde el tejido hasta los capilares, ¿sí? Donde está el eritrocito. Recuerden cómo entraba, digamos, este dióxido de carbono a la célula del glóbulo rojo, que lo vimos la clase pasada, que era a través de difusión simple, ¿sí? Atravesaba la membrana. Una vez dentro del eritrocito, se va a formar el bicarbonato por esta reacción, que es catalizada por la anhidrasa carbónica. Algo muy importante que tienen que recordar es que esta reacción es reversible, ¿sí? Entonces, esto le permite en los tejidos formar el bicarbonato y los protones, y cuando estemos a nivel de los pulmones, como vimos en la clase pasada, y ya lo vamos a volver a repetir, esta reacción se revierte y genera el dióxido de carbono para poder ser exhalado. Entonces, estos protones que se generan dentro del eritrocito y que provienen de la reacción de la anhidrasa carbónica, ¿sí? Con el dióxido de carbono más agua, estos protones son los que van a bajar el pH, ¿sí? Y son los que se van a unir a la hemoglobina. ¿Está? Yo creo que tengo por ahí, más adelante... ¿Pero en qué parte de la hemoglobina se unía? En las histidinas, en estas histidinas que tenían esa capacidad buffer que vimos recién, la histidina 146 y la histidina 122 que yo le nombré, ¿sí? En esos grupos que tienen, que pueden variar ese pKa por las variaciones, digamos, de la conformación de la hemoglobina, esos son los que van a aceptar los protones, ¿sí? Se va a protonar esa histidina, ¿sí? Ese nitrógeno se protona, interviene en interacciones y enlaces con otros aminoácidos, y de esta manera son transportados hasta los pulmones. ¿Está bien?
Entonces, repasémoslo. Acá en los tejidos, ¿sí? En la parte de abajo. Tenemos el tejido que por su metabolismo genera el dióxido de carbono. ¿Sí? Por diferencia de concentración, dijimos que hay un aumento del dióxido de carbono, se va a difundir hacia el eritrocito, ¿sí? La célula roja, ¿sí? Dentro del eritrocito, ¿sí? El dióxido de carbono más agua va a dar, por la anhidrasa carbónica, el ácido carbónico que se disocia en bicarbonato, más protones. Acá aumenta la concentración de protones, que es lo mismo decir que disminuye el pH. Este protón se va a unir a la hemoglobina que venía oxigenada, ¿sí? Desde los pulmones. Esta hemoglobina que está oxigenada está en conformación R, pero los cambios de presión parcial de oxígeno y todo este ambiente con protones va a permitir que esta hemoglobina vaya cambiando a la conformación T. Se unen estos protones a estas histidinas y la hemoglobina, ¿qué hace? Se estabiliza en la forma tensa, es decir, desoxigenada, es decir, que libera el oxígeno. ¿En dónde? En los tejidos que necesitan ese oxígeno. Y el oxígeno difunde hacia esos, supóngase, un músculo en actividad. ¿Se entiende? En el caso de los pulmones, dijimos que esta reacción de la anhidrasa carbónica es reversible. ¿Qué va a pasar? Va a haber una mayor concentración de oxígeno en los pulmones. El oxígeno va a difundir hacia el lóbulo rojo. ¿Sí? La hemoglobina se va a oxigenar, se va a estabilizar la forma R. Y a este nivel, los protones son liberados. ¿Sí? Los protones más el bicarbonato, que sabíamos que entraba desde el plasma, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo entraba el bicarbonato? Que lo vimos en la clase pasada. Más los protones, por la anhidrasa carbónica se revierte la reacción hacia la izquierda y ¿qué me va a dar? Dióxido de carbono y agua. Es importante que recuerden eso, que esta reacción es reversible. Y este dióxido de carbono es el que se va a liberar para que sea exhalado. ¿Se entiende? ¿Cómo es el efecto Bohr y qué es lo que pasa en los pulmones y qué pasa en los tejidos? Sí, en los tejidos tengo que liberar el oxígeno. En los pulmones lo tengo que captar y tengo que liberar el dióxido de carbono para poder ser exhalado. ¿Sí? Y todo esto viene dado, digamos, por los cambios de conformación de la proteína, de la hemoglobina, y esa capacidad de captar y transportar estos protones hasta los pulmones. Y bueno, acá Ale, arriba, ¿sí? ¿Me falta algo? No, si tenés justo la figura que está en la guía. Sí, creo que para proyectar, así les queda también claro con esa figura. Bueno, una cosita más. Y el dióxido de carbono, que dijimos que puede ir unido a la hemoglobina, como carbamina-hemoglobina, el cambio de conformación de T a R hace que se libere también el dióxido de carbono. ¿Está? Bien, ahora sí lo paso. Sí. Ay, no. ¿Dónde está? Sí la tenía la figura. Ah, quedó media clarita, pero bueno. Ah, acá. ¿Puedo volver a contarlo acá? Porque no sé si... Creo que hay un estudiante que no le quedó claro que justamente eso, la unión de los protones a la hemoglobina, eso es parte del efecto Bohr. Cuando los protones se unen a la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno y lo libera. Entonces, efecto Bohr es eso, es la disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno debido a la unión de determinados compuestos. ¿Cuáles son? Estos moduladores heterotrópicos, BPG, dióxido de carbono y protones. Ahora estamos viendo el de los protones. Entonces, lo mismo que explicó Valeria lo podemos ver en la figura de la guía. Dióxido de carbono que viene desde el metabolismo por la anhidrasa carbónica da protones y ion bicarbonato. Estos protones se unen a la hemoglobina oxigenada que proviene de los pulmones. Cuando se unen, ahí tenemos efecto Bohr, así que esa hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno, entonces libera el oxígeno. Ese oxígeno va a ser utilizado, va a difundir hacia adentro de los tejidos y va a ser utilizado para todo el catabolismo. La hemoglobina desoxigenada, entonces va a través de la vena y llega ahora al pulmón. Y cuando llega a los pulmones... hemoglobina protonada, ¿sí?
Claro, De eso- es oxigenada y protonada. Exacto, unió un protón, largó el oxígeno. Esa hemoglobina llega al pulmón. ¿Con qué se encuentra en el tejido pulmonar? Con que la presión parcial de oxígeno es muy alta. Entonces, el oxígeno se une a esta hemoglobina, la estabiliza, ahí estamos en presencia de la hemoglobina en la forma R, estabilizada por su ligando. Eso hace que haya un cambio de conformación de la hemoglobina, se rompan algunos puentes salinos y se liberen los protones que estaban formando parte de esos puentes salinos. Entonces obtenemos, por un lado, la hemoglobina oxigenada, que ahora va a ir de nuevo hacia los tejidos, para otra vez protonarse, y se repite eso, y por otro lado también tenemos la liberación de estos protones. Estos protones ahora se unen con el ion bicarbonato, y a través de la anhidrasa carbónica, pero en la reacción contraria, forman el dióxido de carbono, que es exhalado. A esto hay que sumarle qué pasa con el ion bicarbonato, porque lo vemos que está en un lado y el otro. El ion bicarbonato que se formó en los tejidos, este lado, ¿no? Lo podés poner, ¿vale? Señalar. El ion bicarbonato que se formó en los tejidos viaja por plasma y llega, y es el mismo ion bicarbonato que después vemos que llega a los pulmones, se une con esos protones liberados por la hemoglobina y forman dióxido de carbono. Ven que esta es la principal ruta que tienen los protones de ser eliminados. En realidad, el dióxido de carbono está viajando como ion bicarbonato desde los tejidos hacia los pulmones. Es dióxido de carbono, pero está viajando como ion bicarbonato disuelto en plasma. Va de los tejidos a los pulmones, en los pulmones se transforma en dióxido de carbono y se exhala. Vamos a ver después en uno de los ítems que la mayor parte del dióxido de carbono se elimina de esa forma, a través de ion bicarbonato. Una parte muy chiquita va a ser eliminado unido a la hemoglobina y otra parte muy chiquita disuelto en plasma como dióxido de carbono. Para que recuerden lo que vimos, el último punto que vimos la clase pasada, ¿no es cierto? Que en los tejidos este bicarbonato que se generaba por la anhidrasa carbónica salía al plasma y que era una forma de transportarse en el plasma. Y en los pulmones este bicarbonato que estaba en el plasma, que es lo que decía Belén, entra, ¿sí?, al eritrocito por este intercambiador. Es lo que veíamos la clase pasada. Ahora lo estamos viendo digamos, integrado al efecto Bohr. ¿Sí? ¿Lo recuerdan esto? Había 3 formas de transportar dióxido de carbono. Como bicarbonato, que es la mayor parte en el plasma, como dióxido de carbono unido a la hemoglobina, que es lo que vimos recién, como carbaminohemoglobina, y una pequeña fracción como dióxido de carbono. ¿Sí? Pero, digamos, esta forma mayoritaria de transportarse en el plasma es lo que veíamos recién, que llega, digamos, que se produce en el metabolismo, en el tejido, y que llega a los capilares pulmonares. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Quedó más o menos claro el tema? No sé si hay alguna pregunta en el chat. Belén, no lo vi. No, creo, ahí dice que se entendió la chica que... Pero ustedes tienen que tratar de eso, de ver esta figura y poder contarla y entenderla. Y para complementarla, poder cerrar qué pasa con esto, con el ion bicarbonato, cómo viaja de los tejidos a los pulmones, como para poder cerrar todo lo que está pasando. Si entienden esta figura, van a poder entender el concepto. Y eso, acá estamos viendo el efecto Bohr justo ahí, cuando vemos que los protones se unen a la hemoglobina oxigenada, disminuyen la afinidad de esa hemoglobina por el oxígeno y se libera el oxígeno. Es el efecto, ¿por qué le damos tanta importancia? Es clave para que la hemoglobina libere el oxígeno y ese oxígeno sea utilizado por la célula. ¿Qué es lo que ven en la curva, en realidad? O sea, todo esto lo podemos ver en la curva. Este corrimiento de la curva hacia valores mayores de presión parcial de oxígeno, es decir, voy a tener una P50 si yo voy al 0,5, perdón, acá es 0,5, y me extrapolo a la curva celeste, que es con un pH más bajo, o sea, mayor concentración de protones, y busco la P50, va a ser mayor que si el pH sea mayor. ¿Sí? Si yo tengo una P50 mayor, voy a tener menor afinidad. Recuerden que es inverso.
¿sí? Entonces esto también lo podemos ver en la curva de saturación de la hemoglobina. Bueno, Exacto, entonces, esa curva podría llamarse, efecto del pH o también efecto Bohr, porque justamente lo que se ve ahí es que un aumento en la concentración de protones, es decir, un menor pH, lo que hace es disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, que en este gráfico se ve como un aumento de la P50. Nos detenemos bastante en este tema del efecto Bohr, digamos, porque es lo que a nosotros nos interesa que ustedes entiendan, cómo funciona la hemoglobina. ¿Sí? Lo vemos desde el punto molecular, pero esa es la importancia, es que ustedes comprendan cómo funciona, ¿sí? Más allá de estructuras y todo, ¿sí? Entonces por eso nos detenemos bastante y se toma en el parcial, así que para que ustedes lo comprendan bien. Entonces, quedó claro de dónde provienen los protones, ¿sí? De la reacción de la anhidrasa carbónica con ese dióxido de carbono que proviene del metabolismo de los tejidos, ¿sí? Profe, Sí. una última cosita que no me quedó claro. Y el aumento de la concentración de protones, o sea, que aumente bastante, depende también del músculo que se está metabolizando, ¿no? Que está respirando, o sea, de cuánto dióxido de carbono elimine la célula. Ya lo vamos a ver, creo que hay otro ejercicio más adelante, si ese músculo se encuentra en actividad, ¿sí? Si tiene una mayor actividad como es, digamos, la curva de la hemoglobina, ¿sí? Depende de la cantidad que vaya, de dióxido de carbono que vaya produciendo, ¿sí? Del metabolismo de la célula. Claro, quédense con la idea que el dióxido de carbono proviene principalmente del ciclo de Krebs. Así que un músculo en ejercicio, lo vamos a ver más adelante, pero va a estar haciendo o glucólisis o oxidando ácidos grasos. En ambos casos se está produciendo acetil-CoA que está entrando a Krebs, se está oxidando completamente a dióxido de carbono. Así que sí, en un músculo, en un tejido con más actividad, hay más producción de dióxido de carbono, por lo tanto la reacción de la anhidrasa carbónica va hacia la derecha, hacia la formación de protones. Entonces tenemos más protones. Por eso en un tejido metabólicamente activo hay más protones y el pH disminuye. Todo se explica porque el metabolismo celular está elevado en ese tejido. Más metabolismo, más dióxido de carbono, más protones, menor pH. Y este es un indicativo de que va a necesitar más oxígeno. Un tejido que es metabólicamente activo necesita más oxígeno. Entonces, responde a estos cambios de pH liberando más oxígeno, ¿sí? Esta es la reacción que ustedes tenían que escribir, ¿sí? Para que chequen si tienen bien esa parte. ¿Qué efecto tiene la unión de estos protones del efecto Bohr a los grupos ionizables de la hemoglobina sobre la afinidad? O sea, ¿qué efecto tiene la unión de los protones con respecto a la afinidad de la hemoglobina? Que es lo que veíamos recién, que disminuye la afinidad de la hemoglobina, estabiliza la forma T, ¿qué más podemos decir? O aumenta la P50, es lo mismo decir esas tres cosas, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente. Sí, estaríamos en la 14B. La 14. ¿Alguien quiere leerla? La primera ya la respondieron, ¿sí? Bueno, la B. La anhidrasa carbónica contenida en los eritrocitos cataliza la conversión de dióxido de carbono y agua. Y agua que da ácido carbónico y que se disocia fácilmente en bicarbonato y más protones. La C. Los protones generados en la reacción anterior se combinan con ciertos grupos ionizables de la hemoglobina oxigenada, hemoglobina con oxígeno, que libera oxígeno y queda como la hemoglobina. Acá lo ven. ¿Sí? Desoxiemoglobina unida al protón. Hemoglobina con protón. Bien, que es lo que es esta parte, digamos, de la figura. ¿Sí? Recuerden que en desoxihemoglobina también la pueden llamar hemoglobina en la forma T, porque cuando está T está mayormente desoxigenada. Y al revés, cuando hablamos de hemoglobina oxigenada, podemos hablar de hemoglobina en la forma R. Punto D. La presión parcial de oxígeno es ¿qué? Mayor. Es mayor
en eritrocitos que en los tejidos, por lo que el oxígeno difunde ¿desde dónde va a difundir? La eritrocito. Desde la eritrocito. A los capilares, ¿sí? A los tejidos. Bien. Después, la posición de equilibrio de la hemoglobina oxigenada o con oxígeno se afecta por ¿qué? ¿Quién afecta esto? La concentración de protones, ¿qué más? ¿Qué otra cosa afecta? La presión del dióxido de carbono. Del dióxido de carbono. Entonces, esta pregunta, no sé si contestaron algo más, pero se refería más a sobre el efecto Bohr. ¿Alguien puso algo más? ¿Qué otro modulador puede haber que ya vimos y que afecta? El BPG. El BPG. Como para recordarlo, ¿no es cierto? Bien. La F dice, en los pulmones los procesos inversos son inversos respecto al tejido. Bien. Y me queda un punto, sí, acá. Es que el dióxido de carbono total contenido en la sangre es la suma del transportado como carbamino, hemoglobina, ¿sí? En ¿qué porcentaje más o menos? 23. Yo puse 23%. Un 20%, ¿sí? El dióxido de carbono disuelto en plasma. 7%. 7%. Sí, un poco menor. Y el bicarbonato que circula, ¿cierto? Como en sangre. ¿En qué porcentaje? Un 70. 70. Bastante más alto, ¿sí? Entonces, no se tienen que saber bien los porcentajes, pero tengan esta noción, que como bicarbonato en sangre, disuelto en sangre, es el mayor porcentaje del dióxido de carbono transportado. Que ese bicarbonato viene de la reacción de la anhidrasa carbónica, ¿sí? Que sale del eritrocito por un intercambiador, ¿se acuerdan? Con cloruro. Vamos repasando, ¿sí? Después, una pequeña proporción va como dióxido de carbono disuelto en el plasma. Y un porcentaje un poquito mayor a unido con la hemoglobina, ¿sí? ¿Y dónde se une el dióxido de carbono? A los grupos amino terminal, ¿sí? Es un modulador heterotrópico negativo. ¿Sí? ¿Quedó claro todo esto? Sí. Ok. No sé si se me desconectó mi compañera. No, acá estoy. Tengo mucho ruido de fondo, por eso me silencio cuando vos hablas. Como no te veía más, pensé que se te había desconectado. Bueno, creo que esto quedó bastante completo. No sé si había algo más que les pueda comentar. Bueno, acá viene la curva con, digamos, cómo varía la curva. La lila, digamos, esta de acá abajo, a un pH 7,2 y en presencia de dióxido de carbono, como tanto el pH como el dióxido de carbono modifican la P50 de la curva de la hemoglobina, ¿sí? Hacia valores mayores de presión parcial de oxígeno y lo mismo decir que disminuye la afinidad por el oxígeno, de la hemoglobina por el oxígeno. Está linda esa diapositiva, perdón, vale, porque ahí dice lo del dióxido de carbono, más claro. ¿Cómo es que el dióxido de carbono estimula la liberación de oxígeno? Principalmente disminuyendo el pH, es decir, porque se transforma en protón a través de la anhidrasa carbónica. Y en menor medida porque se une directamente al N-terminal y forma los grupos carbamato, ese 14%, y ahí abajo se entiende que el dióxido de carbono se une al nitrógeno de un grupo amino más el dióxido de carbono da la unión y forma el carbamato. Así se transporta, digamos, unido a la hemoglobina, que luego, cuando llega a los pulmones, por el cambio de conformación, es expulsado este dióxido de carbono, o sea, esta unión se rompe y se libera el dióxido de carbono, el cual es exhalado. Bueno, creo que este tema quedó más que requete contravisto.
Bien. A ver, seguimos con la 15. ¿No hay alguna consulta? Vos chequeme ahí por ahí en el chat. ¿Puede repetir la explicación? Pregunta Marcos, pero no sé bien cuál. Si querés. Tu micrófono, Marcos, y nos decís cuál es tu duda. ¿Qué parte? Pues lo vi un poquito, hace 2 minutos, no sé a qué te referís. Si no, bueno, a ver, el punto G. El punto G. ¿Está disuelto? Tenemos el dióxido de carbono total que se genera así en un tejido, pues, o sea, hay 3 formas en que se transporte, ¿sí? Desde los tejidos hacia los pulmones, donde debe ser exhalado. Un porcentaje muy, muy pequeñito es directamente la molécula disuelta en plasma, o sea, tiene una solubilidad en plasma, como tal, ¿sí? Como dióxido de carbono se transporta por el plasma. El mayor porcentaje es como bicarbonato, ¿sí? Acá. Y que se genera por la anhidrasa carbónica. De esta forma, acuérdense, el bicarbonato, si voy a la figura que vimos en la clase pasada, ¿sí? Bicarbonato que se genera en el eritrocito por esta reacción de la anhidrasa carbónica, se intercambia con iones cloruro y sale al plasma, ¿sí? Entonces, este dióxido de carbono que se generaba en los tejidos, finalmente un porcentaje se transporta como ion bicarbonato en plasma, ¿sí? Que va a ser el que llegue a los pulmones y después se revierta la reacción. Y otro porcentaje va a estar unido a la hemoglobina, que es lo que vimos recién, ¿sí? Unido al extremo amino terminal de la hemoglobina, y se va a transportar de esta forma como carbaminohemoglobina. Esas son las 3 formas de que se transporta el dióxido de carbono por el plasma. ¿Sí? Esa era la duda. ¿Resuelta? Sí, dice que sí. Bueno, pasamos al 15 porque no vamos a llegar. Está muy regular, sí, y tenemos que ver bastante. Bueno, el 15, el ejercicio 15, para que ustedes chequen ahí sus respuestas, tenían que completar la tabla indicando las probables variaciones, y hay un aumento o una disminución de los parámetros de pH, dióxido de carbono, en relación al metabolismo normal, y hay que relacionarlo con el efecto Bohr, que es lo que venimos hablando todo este tiempo. Entonces, el pH en un tejido que tiene un metabolismo normal, tenemos un pH de 7,6, ¿sí? Ahora, si este tejido, ¿sí? Un músculo, entra en actividad, supongamos, ¿sí? Un tejido que tiene un metabolismo más rápido, ¿cómo va a ser ese pH? Ese pH va a disminuir, porque dijimos que los tejidos generaban, por la reacción de la anhidrasa carbónica, generaban los protones. Entonces, si este metabolismo del tejido es mayor, voy a generar mayor dióxido de carbono, que va a difundir al eritrocito, y finalmente voy a estar aumentando la concentración de protones, ¿sí? Lo que significa que el pH va a disminuir, ¿sí? Ahora, bueno, ya lo dije, la concentración de dióxido de carbono es de 40 torr en un tejido con metabolismo normal, pero si ese tejido está con un aumento del metabolismo, voy a producir mayor cantidad de dióxido de carbono, por lo tanto esa presión parcial de dióxido de carbono en el tejido va a aumentar. ¿Sí? Que es lo que es la flechita segunda, la roja. Y la P50, lo que vimos recién, que estos factores son heterotrópicos negativos, es decir, que aumentan la P50 y lo relacionamos con la afinidad, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, por lo tanto, esto permite que se libere en esos tejidos. Entonces, una P50 de 26 torr en un tejido con un metabolismo normal, cuando ese tejido pasa a un metabolismo rápido, esa P50
va a aumentar, ¿sí? Lo que vimos acá, aumenta la P50 y disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Es como un resumen para poder entender, para ver si entendieron todo lo que estuvimos hablando. Bueno, ¿y qué más tenía que...? Bueno, relacionarlo con el efecto Bohr, que ya lo dijimos. Y en el mismo gráfico dice, hay que graficar la curva de disociación de la hemoglobina en condiciones normales y en caso de un tejido con un metabolismo rápido. Y tienen que marcar la P50 en ambas curvas. ¿Pudieron graficar la curva? Y si no, practíquenla, háganla en su cuaderno. ¿Cómo sería la variación de la curva? Alguien que me diga, ¿hacia dónde se corre la curva? En un metabolismo rápido, la curva, la P50 sobre el eje X, se va a mover a valores mayores, porque va a ser mayor la P50 respecto a la hemoglobina, o sea, el estado normal. ¿Por qué va a ser mayor la P50? Va a disminuir la afinidad por el oxígeno para que se pueda liberar el oxígeno en esos músculos que están en ejercicio. Bien, entonces, aquí tienen la curva, ¿sí? Curva de disociación de la hemoglobina. En este caso tenemos el porcentaje de saturación de la hemoglobina con el oxígeno en función de la presión parcial de oxígeno. Y vemos dos curvas. La celeste, entonces, ¿a quién corresponde? ¿Tejido normal, con metabolismo normal o rápido? Normal. 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 Y la roja corresponde al tejido con metabolismo rápido. Así les tiene que haber quedado la curva en dibujada, digamos, si la hicieron. Espero que sí. Y fíjense que por más que la curva tenga un corrimiento hacia valores mayores de presión parcial de oxígeno, la hemoglobina siempre llega a saturarse casi en un 100%, ¿sí? Y no es que va a quedar, supóngase, por acá, ¿sí? Eso tengan cuidado siempre, ¿sí? Porque si ustedes la dibujan por acá, quiere decir que la hemoglobina no se está saturando. Entonces llega a un porcentaje de saturación también. Y no sé si habría marcado algo más. No. Bueno, las P50 buscan el 50%, extrapolan y bajan al eje de presión parcial y encuentran la P50 en tejido normal y la P50 en un tejido, la marcarían acá, ¿sí? Para un tejido con metabolismo rápido, ¿sí? Entonces P50 mayor, menor afinidad. Bueno. Listo. ¿Listo con este tema, Belén? Sí. ¿Dudas? Ahora, callen para siempre. No, van a tener opciones de seguir preguntando. No, mentira. Pasamos al ejercicio 16. El ejercicio 16 habla sobre proteínas séricas o proteínas plasmáticas y de la técnica de electroforesis. Ustedes para hoy tenían disponibles en PEDCO un video. Antes lo hacíamos al trabajo práctico de laboratorio, pero bueno, después se dejó de hacer. Pero tienen un video explicativo de la técnica de electroforesis. También tienen la guía, creo, ¿no? El TP también lo tienen disponible. Y se los dejamos para que ustedes puedan comprender el ejercicio 16. Así que tenían que verlo, espero que hoy, al videíto. Y entonces vamos a hablar un poquito de electroforesis, ¿sí? Y vamos a ir completando punto 16. Tendría que dejar de compartir esto, ¿no? Sí, igual primero damos lo del 16 y lo de anemia, ¿no? Y después lo del trabajito de electroforesis. Es que me parece que viendo electroforesis se va a entender bueno, mejor. Dale, hablamos y de última dejamos lo de los proteinogramas para después. Vamos a ver rapidito, que no sea algo muy... lleve mucho tiempo. ¿Ahí se ve? Sí. Bien.
una introducción a la técnica de electroforesis. Los objetivos de esta partecita es que ustedes puedan conocer la utilidad que tiene esta técnica para diagnóstico clínico, ¿no? Sirve para identificar distintas fracciones de un patrón electroforético. Ahora vamos a ver ejemplos. Y bueno, que tengan una idea de cuáles son las ventajas y limitaciones de los diferentes tipos de electroforesis que se pueden hacer. ¿En qué consiste la electroforesis? En que va a haber moléculas que se van a estar moviendo dentro de un soporte, ya vamos a ver, en función de la carga y el tamaño. Entonces, la movilidad de esas moléculas va a ser proporcional al cociente carga-masa, ¿sí? Cuanto más cargados estén, vamos a ver, más se van a mover. Lo que habrán visto en el videíto, entonces, es que se necesita, o sea, esta técnica sirve para movilizar aminoácidos, péptidos, proteínas, ácidos nucleicos, cualquier tipo de molécula que esté cargada, porque lo que se hace es se aplica un campo eléctrico sobre algún tipo de soporte, se pone la muestra que tiene, por ejemplo, las proteínas que quiero separar, y como estas proteínas están cargadas, al aplicar un campo eléctrico, esas proteínas se van a mover hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de la carga, ¿no? Siempre se van a mover hacia la carga opuesta. Entonces, lo primero que tenemos que repasar un poquito para entender la técnica es que la carga neta de una proteína va a depender de la suma de las cargas de ambos signos. Recuerden que una proteína, un polipéptido, tiene numerosos aminoácidos y esos aminoácidos pueden ser neutros o pueden tener grupos ácidos o básicos. Entonces, los grupos básicos, aquellos aminoácidos que tienen un grupo lateral o grupo R básico, que lo habrán visto en química, se caracterizan porque tienen un grupo amino, ¿no? Que tiene la posibilidad de protonarse y formar esta molécula cargada, o tiene la posibilidad de desprotonarse y volver a esta estructura, que es lo que estuvimos viendo para la histidina. Estos se conocen como aminoácidos básicos, y los aminoácidos ácidos se caracterizan por tener el grupo carboxilo, que se puede ionizar, puede tomar protones, tomar protones y encontrarse en esta forma, o ceder sus protones, liberarlos, acá aparece, este sería el protón, y quedar con una carga negativa. ¿Sí? Entonces, para ver la carga total de la proteína, lo que tenemos que ir viendo es sumar cuántos grupos positivos tiene, cuántos negativos tiene, y de la suma de todo eso podemos decir cuál es la carga total de la proteína. Entonces, la carga eléctrica de una proteína, que va a ser gracias a eso que esa proteína se mueva hacia un lado o hacia el otro lado del soporte donde yo la sembré, va a depender del pH. Entonces, este concepto lo deben haber visto en química. Sí. Primero, repasar qué es el punto iseléctrico de una proteína. Entonces, cada proteína tiene su punto iseléctrico, es una propiedad de esa proteína. El punto iseléctrico es el pH en el cual la carga neta es 0. ¿Qué significa eso? No hay que confundirse, no es que esté cargada, sino que la cantidad de cargas positivas son iguales a la cantidad de cargas negativas, ¿sí? Pero entonces quedarnos con la idea que el punto isoeléctrico es una propiedad que tienen las proteínas, y cada proteína tiene su punto isoeléctrico característico que depende de la estructura primaria de esa proteína, o sea, de los aminoácidos que la conforman. Entonces, cuando el pH del medio, en este caso vamos a ver, va a ser el pH que se use en la técnica, que se ponga en la cuba, el pH que se usa para mojar la tirita. Si el pH del medio es menor que el punto isoeléctrico de la proteína que yo estoy analizando, sería como que este pH es un pH más ácido, ¿no? Recuerden, un pH más chico es un pH más ácido. Así que mi proteína se va a comportar como una base y va a captar protones. ¿Sí? Esto lo han visto en química. Entonces, ¿qué va a pasar? Capta protones, es decir, los grupos carboxilos van a captar protones y van a encontrarse de esta forma, y los grupos aminos van a captar protones y van a encontrarse de esa forma cargados positivamente. La mayoría de los grupos R de mi proteína van a estar con esta carga positiva, ¿sí? Entonces, cuando el pH del medio sea menor al punto isoeléctrico, mi proteína va a tener una carga positiva. Mientras que cuando el pH del medio es mayor al punto isoeléctrico de mi proteína,
es decir, estoy en un pH más alto, lo podemos pensar como que estoy en un pH básico, la proteína se va a comportar como un ácido y va a liberar protones. Entonces, ahora el grupo carboxilo va a liberar este protón, va a quedar con una carga negativa, los grupos aminos van a liberar protones, van a quedar sin carga. En general, la proteína va a quedar cargada de forma negativa. Esto es para que entiendan, porque en esta técnica se usa un pH de 8,6, poder entender por qué el uso de este pH. Y las proteínas que vamos a sembrar y que queremos separar tienen puntos isoeléctricos que van desde 4,9 a 7,4. Es decir, son todos puntos isoeléctricos más bajos que el pH del medio. Entonces estamos en la situación de que el pH del medio es mayor, es un pH básico, ¿sí? Mi proteína, entonces los aminoácidos lo que hacen es, se desprotonan, para este lado el grupo carboxilo, para este lado el grupo amino, y entonces todas las proteínas que yo estoy sembrando están con carga negativa, ¿sí? Entonces todas las voy a sembrar del lado negativo y todas van a avanzar hacia el lado positivo, pero ¿cómo justificamos que están todas negativas? Y se justifica por el pH del buffer que estoy utilizando, ¿sí? Entonces siempre se mantiene a este pH de 8,6, entonces me aseguro que todas mis proteínas están negativas y que van a migrar todas hacia el mismo lado. Esto está explicado en el apunte de electroforesis, ¿sí? Entonces, esto explica por qué el punto de siembra va a ser cerca del cátodo, que es el lugar donde se pone la carga negativa. Todas las proteínas negativas se siembran acá. Cuando se conecta la cuba, van a migrar hacia este lado, hacia el ánodo. ¿Qué proteínas van a migrar más? Y aquellas que tengan más carga negativa, ¿sí? Más carga negativa va a ser atraída de forma más fuerte hacia el ánodo, que es la parte positiva. Entonces, este es el fundamento. Están todas cargadas, pero cada proteína tiene su punto isoeléctrico. Entonces, la diferencia del punto isoeléctrico de cada proteína con el pH del buffer va a ser diferente. Va a haber un delta diferente para cada proteína y eso hace que migren distinto. Sí, tiene mucho de química esta parte. Pero bueno, entonces, una vez que migran las proteínas, vamos a ver ahora cada fracción, esto ya se conoce, ¿no? Es un método de diagnóstico y se conoce cuáles avancen más, cuáles avancen menos. Hay que cuantificar en cada fracción qué cantidad de proteínas tengo, ¿no? En ese plasma, por ejemplo, que estoy midiendo. Eso se puede hacer por densitometría. Hay programas que analizan directamente la densidad de color, porque esto después se tiñe. O también lo que se puede hacer es, se puede cortar los diferentes pedacitos de la tirita de acetato que estoy utilizando, lo corto, hago una ilusión y después eso que eluí lo pongo en una cuba y esa cuba también la meto en un espectrofotómetro y veo la cantidad de proteína que tengo. Digamos, uno no se queda solamente en ver la tirita, sino después hay que cuantificar cuánto tengo en cada fracción. Bueno, esto es un resumen, pero es lo que estuvieron viendo en el video, lo que se necesita. Acá tenemos, bueno, la fuente de poder, como dijimos, entonces se hace una siembra, se aplica la fuente de poder, ahí se mueven y después se tiñe y se hace una decoloración, o sea, se hace que esas proteínas queden adheridas al soporte para poder cuantificarlas, o bueno, llevar a cabo la ilusión. No vamos a entrar en detalle, ¿no, Valeria, en la técnica? Lo importante es, bueno, las ventajas habrán visto que este tipo de electroforesis es un soporte no restrictivo, entonces es sencilla, se hace rápidamente, es suficiente para diagnosticar varias enfermedades, pero no tiene tanta resolución como otros soportes que son restrictivos, que además de restringir por carga, lo que hacen es restringen por el tamaño de la molécula. Esos son más resolutivos. No es este caso,
pero por ahí en muchos laboratorios lo que se usa es el gel de poliacrilamida, que son técnicas que son más resolutivas. Entonces, lo que se obtiene, el punto de aplicación sería acá, ¿no? O sea, cerca del cátodo, del extremo negativo. Entonces, todas las proteínas que están en mi muestra de suero, por ejemplo, en este caso es de plasma, porque tenemos el fibrinógeno, ya vamos a ver, empiezan a migrar hacia el ánodo positivo y se obtiene un proteinograma, ¿sí? Entonces, ya se sabe más o menos que en función de cuánto avance, acá tenemos la fracción de la albúmina, la fracción alfa 1, alfa 2, y esto no es para que se lo sepan, pero no quedarnos con la idea de que en cada fracción hay una sola proteína. En el caso de la albúmina sí, pero fíjense, en esta fracción alfa 1, que es la segunda, que migra más, tenemos un montón de proteínas, ¿sí? En esta fracción alfa 2 tenemos un montón de proteínas, acá en el medio también, otras tantas, acá en la fracción gamma también. Por supuesto no vamos a ver, esto es un patrón, uno ve algo alterado y después puede ir, si le interesa saber qué sospecha de una proteína, va directamente contra esa proteína a ver si está aumentada o disminuida. Y bueno, lo que se conoce son digamos, los valores de referencia. Entonces, contra estos valores se compara en las pruebas diagnósticas. Cuando hay aumento o disminución de los valores del paciente con los valores de referencia, eso nos está hablando de la presencia de alguna alteración. Entonces, fíjense, no les vamos a preguntar cómo es cada patrón, pero la idea es que entiendan que una corrida electroforética, que es lo que tenemos acá, entonces se traduce en un proteinograma que puede ser normal y que variaciones en este proteinograma normal, fíjense acá, en la fracción gamma está aumentada. Acá esto es un tipo de gamapatía que es monoclonal porque solo hay una IG, que es una inmunoglobulina, creo que es la IgG, que está elevada. Ya cuando se observa este tipo de patrón, digamos, esto ya sirve como diagnóstico para una enfermedad. Y lo mismo para la cirrosis hepática, en donde, esta la vamos a ver ahora, disminuye la albúmina y aumentan las inmunoglobulinas, bueno, síndrome nefrótico. Bueno, fíjense que entonces hay muchas enfermedades que ya se pueden diagnosticar solo viendo un proteinograma alterado. Y los proteinogramas también se pueden obtener de la orina, y también eso da información acerca de otro tipo de enfermedades que se pueden detectar de esta forma, y lo mismo, sin entrar en detalle, tener el conocimiento que también la medición de un patrón de proteínas en el líquido cefalorraquídeo o en el líquido pulmonar, en el caso de la hemoglobina lo vamos a ver en detalle, también nos dan información acerca de una posible enfermedad. Entonces, en la guía sí lo que tienen, tenían que analizar 4 proteinogramas, ¿no? Eso estaba también en el apunte de electroforesis. Y eso lo tenían que ir viendo. Esto lo tenían que ir viendo ustedes. Por ejemplo, en este patrón A, como si lo comparan, este proteinograma con un proteinograma normal, ¿qué alteración observan? Vayan comparando los porcentajes de cada una de las fracciones. Por ejemplo, en la albúmina, o en cada una alfa, 2, 1, 2, beta. ¿Se entiende, no? Esta, la primera es de la albúmina, está cuantificada acá. Esta corresponde a la cantidad de alfa 1, o sea, de todas las proteínas que están en esta fracción. Esta es de la alfa 2, esta montañita corresponde a la cantidad de fracción beta, y esta de fracción gamma, en donde están incluidas todas las inmunoglobulinas. En el suero de este paciente, ¿qué se ve? La alfa 1 está aumentada. Y la albúmina está disminuida. Y la albúmina disminuida. Bien, entonces se ve, sí, se ve que la albúmina está disminuida, o sea, esta montañita es menor y la alfa 1 está aumentada. Este es un típico patrón que se observa en procesos inflamatorios agudos. No sé si llegaron a averiguar un poquito de la proteína, la antitripsina, que es la principal
proteína que se encuentra dentro de esta fracción alfa-1. Vimos que hay muchas proteínas, pero la más abundante es la antitripsina, que es un inhibidor de proteasa, ¿no? Entonces, en los procesos inflamatorios, el hígado sintetiza mucha de esta antitripsina, que lo que hace es contrarrestar un poco el daño, el efecto de las enzimas que son liberadas por los neutrófilos en un proceso inflamatorio. Por eso que cuando vemos aumentada esta fracción, lo asociamos con un proceso agudo inflamatorio. Es para que puedan entender, no es que se les va a preguntar estas cosas en detalle. En el caso del patrón B, del proteinograma B, hay aumento de albúmina y disminución de las gamma globulinas. Bien, lo que más llama la atención de este proteinograma es que está disminuida, ¿no? Esta montañita no está, este paciente tiene disminuida la fracción de las gamma globulinas. Esto se observa en pacientes que tienen una disminución de la respuesta inmune. Es como un primer diagnóstico, después se verá cómo se sigue, ¿no? Pero ya se empieza a sospechar de algún tipo de enfermedad donde la respuesta inmune está disminuida. En el caso del C, disminución de albúmina. Sí, yo también tengo. Bien. El aumento del alfa y beta. En este caso está disminuida la albúmina y hay un aumento de la fracción alfa-2 también. Muchas proteínas de alfa-2 son proteínas reactantes, entonces se asocian también con procesos de inflamación, lesión y trauma quirúrgico. Les dejo un poquito por si quieren copiar. El último proteinograma disminución de la albúmina. Bien, ¿algo más? Bien, fíjense el pico que hay en la fracción gamma, ¿no? Y disminución de la albúmina. Este es un proteinograma que se observa en pacientes que tienen cirrosis hepática o HIV en fase reactiva. Y bueno, fíjense que en la cirrosis hepática, donde hay un daño hepático, justamente lo que se ve es una disminución importante de la albúmina. Recuerden, ahora la vamos a ver en el cuadrito, pero que la albúmina se sintetiza en el hígado, y otras proteínas también. Entonces, cuando las células están dañadas, esto también se traduce en una disminución de la producción de albúmina. Bueno, eso es todo esta parte. La idea es que entiendan en qué consiste la técnica de electroforesis para ahora poder ver un ejemplo de electroforesis aplicada a la hemoglobina. Vamos a ver que poniendo la hemoglobina, sembrando la hemoglobina y haciéndola migrar, también se pueden detectar cambios en el tipo de hemoglobina, en la estructura primaria de la hemoglobina, se traducen en cambios en la migración de esa proteína y también podemos utilizar esta técnica para detectar enfermedades asociadas a hemoglobinas anormales. Bueno, no sé si se entendió algo. La idea no es que se sepan todo de memoria, sino que entiendan que es un instrumento que tienen los médicos para detectar enfermedades. Sí, la idea es esa, ¿no? Que quede ese concepto. Eso es lo más importante. Bueno, y que entiendan, digamos, cómo es la técnica para poder entender, poder completar el cuadro y poder entender los otros ejercicios. Dijimos entonces, dice, en la siguiente tabla se indican algunas de las 200 proteínas que contiene el plasma humano, ¿sí? Como dijo Belén, es una técnica que no tiene una alta resolución, o sea que esas 200 proteínas las vamos a ver, digamos, separadas en 5 fracciones como vimos recién.
tenían que completar la información. En el caso de la albúmina, ¿sí? ¿Qué origen tisular tiene? Ya se los mencionamos. ¿Alguien quiere ir contestando? No. Tiene origen hepático. Bien, origen, no sé quién habla, ¿Santiago? Bueno, contestás vos entonces. Bien, ¿y qué pusiste en el caso de ubicación de las bandas? ¿Cómo? En el caso de la ubicación lo puse referente a cómo lo veía en la parte más superior o más próximo al ahora que se me fue el nombre, ánodo. Ánodo. Al ano, ¿sí? Entonces la primer banda que corre hacia el ano. Bien. ¿Y qué función tiene? La albúmina tiene función de transporte. Función de transporte de ácidos grasos y alguna otra. Ahí dice. De hormonas. Transporte de hormonas, drogas, ¿sí? Y algo importante con respecto a la presión oncótica, ¿sí? También Y la regula, digamos, por la cantidad de albúmina disuelta en plasma. Tiene una masa molecular pequeña y está en alta concentración y ayuda a regular la presión oncótica. Bien. Profe, ¿la presión oncótica es lo mismo que presión osmótica? Había una de las... ¿Te acordás, Belén? No, la presión oncótica es la presión que tiene que ver con las proteínas. Recordá que el agua, digamos, va a tender a ir hacia donde está más diluida, hacia donde está más concentrada. Entonces, si dentro de la célula hay muchas proteínas, el agua difunde hacia dentro de la célula, ¿no? Para compensar hasta que se llega a una igualdad de presión adentro y afuera, por decirlo así. Todos los metabolitos hacen que aumente la presión. Entonces, si tenemos muchas proteínas, aumenta la presión oncótica adentro, porque la albúmina puede estar en el plasma, pero también dentro de la proteína dentro de las células, tenemos un montón de proteínas. Entonces, la cantidad de proteínas dentro y fuera de las células también determinan el movimiento de agua que va a haber desde la célula hacia el tejido intersticial o hacia el plasma. Entonces, el concepto es donde hay más proteína, eso hace que el agua ingrese por difusión pasiva y compense las diferencias de presión. Entonces, presión oncótica tiene que ver con la cantidad de proteína. Es como que eso influye en el movimiento de agua. Es un concepto medio difícil, pero tiene que ver con eso. Lo que hace, entonces, la albúmina, como es una proteína muy abundante, va a estar determinando los movimientos de agua entre la célula, el líquido intersticial y el plasma. Y la otra función, como decían, es transportar ácidos grasos o hormonas que son liposolubles. Los ácidos grasos, que son lípidos, o las hormonas liposolubles, no pueden transportarse por el plasma solas, porque ellas son de naturaleza lipídica y el plasma es acuoso. Entonces, esa es otra función muy importante y la vamos a ver cuando veamos metabolismo de lípidos, que cuando hay lipólisis en el tejido adiposo, los ácidos grasos viajan unidos a albúmina. Ahí vamos a retomar un poquito, vamos a volver a ver esta proteína. Seguimos, que quedan todavía bastante. Transferrina o siderofilina. ¿Sí? ¿Qué tipo de proteína es? ¿O qué, digamos, dónde se sintetiza? ¿Qué pusieron? ¿Cómo completaron el cuadro? ¿Origen tisular? En el hígado. En el hígado. ¿Y dónde la ubican? ¿En qué banda correría la transferrina? ¿La globina? Es beta. ¿En alfa 2? ¿En beta? ¿En dónde? Perdón, Beta. En beta. Banda beta. Bien. ¿Y cuál es la función de esta proteína? Transporta el hierro. Transporte del hierro. Bien.
Entonces, en el caso, por ejemplo, del embarazo o cuando hay una deficiencia, esta proteína se encuentra aumentada y disminuida, por ejemplo, en el caso de las anemias. Bien. La protrombina, también, ¿dónde se sintetiza? No. Tengo en el hígado también. En el hígado. ¿Y dónde corre? ¿En qué fracción corre? ¿Qué encontraron? Esto lo pueden leer, si no lo leyeron, por ahí vayan al blanco. En alfa 2. En alfa, bien. Y corre después de... ¿En alfa 2? En algunos libros creo que está en alfa 1 y en otros en alfa 2. Pero bueno, la fracción alfa, podemos decir. En alfa 1, pero bueno, corre, digamos, detrás del albúmina. Bien. ¿Y su función? ¿En qué proceso? Coagulación. Está involucrada en el proceso de coagulación. Bien. ¿Fibrinógeno? ¿Se sintetiza en dónde? Hígado. En el hígado. ¿Y dónde correría el fibrinógeno? Antes de la gamma. Entre ¿En la porción beta? beta y la gamma. Acá en esta porción, ahí correría el fibrinógeno. Y ya vamos a ver cuándo lo vemos. ¿Y en qué proceso está involucrado el fibrinógeno? También en la coagulación. En la formación de los coágulos. Bien. Y quedaría ver las inmunoglobulinas, que es donde se sintetizan. ¿La célula B? Tejido La linfático. plasmática. Bien. ¿Y hacia dónde corren? ¿O dónde están ubicadas las globulinas? En las gamas. En las gamas, ¿sí? Esta porción. O sea que están cerquita del cátodo. Bien. Y la función, bueno, ¿dijeron? Inmunidad. Bien. Después dice, bueno, explica el fundamento de la separación de proteínas por electroforesis, lo que estuvo comentando Belén, así que me imagino que pudieron corregir su respuesta, no nos vamos a detener en eso. Y después, el C, en relación a la composición proteica, ¿cuál es la diferencia que hay entre el suero y el plasma? ¿Qué pusieron ahí? El plasma contiene fibrinógeno. El plasma contiene fibrinógeno. ¿Y por qué? ¿Qué se le agrega a la sangre, ¿sí?, para obtener el plasma? La diferencia es que para obtener el suero se deja coagular la sangre, entonces después, digamos que se forma la red de fibrina y al centrifugarlo lo que se separa es toda la parte de las células y los elementos formes y queda el suero como sobrenadante. Y en el caso del plasma se le agrega un anticoagulante que puede ser beta o heparina de sodio, litio, diferentes, citrato, como para obtener plasma que va a tener ese fibrinógeno disuelto. Bien. Entonces, en este proteinograma, ¿sería de suero o de plasma? De suero. De suero. ¿Por qué? Porque no vemos el fibrinógeno. Y como decía yo recién, el fibrinógeno aparecería, si yo, digamos, la muestra que siembro es de plasma, aparecería entre la beta y la gamma. Bien, y creo que era la otra pregunta. ¿Cómo se observa en el proteinograma electroforético? ¿Sí? Y el punto D dice, ¿puede presentar actividad enzimática alguna de las proteínas de la tabla anterior? ¿Cuál de ellas podría presentar actividad enzimática? Yo tengo que la protrombina y el fibrinógeno. La protrombina, ¿en qué se convierte? Yo tengo que cuando entra en contacto con la tromboplastina, reacciona y produce la trombina. La trombina, ¿sí? Hay una, digamos, una modificación y la protrombina pasa a trombina y adquiere actividad enzimática. El fibrinógeno no es cierto, Belén? No, claro, es la protrombina, al activarse por la bueno, no me acuerdo quién la activa, se forma la trombina tiene actividad enzimática que lo que hace es
toma el fibrinógeno y forma las tiras de fibrina, pero el fibrinógeno no es que tiene actividad enzimática. Actúa sobre el fibrinógeno, pero el fibrinógeno en sí no es no adquiere actividad enzimática, ¿sí? No se convierte, digamos, en una enzima. La protrombina sí. Bien. Bueno, ¿y qué se requiere previamente? Bueno, que se... Bien. Se activa la trombina. El último punto, ¿qué hora es? 11:20 ya. Bueno. Vemos el punto 17, que, entramos al tema de anemia falciforme, ¿sí? En donde se ve alterada la estructura de la hemoglobina, ¿sí? Vieron el teórico, ¿no es cierto?, de anemia falciforme, que ya está disponible. En la anemia falciforme, los eritrocitos, fíjense que tienen forma de hoz, ¿sí? ¡Ay, se me fue! No, para el otro lado. Ahí. El eritrocito, cuando no quiero que cambie, cambia, ¿eh? Este sería un eritrocito normal y este es un eritrocito en donde falciforme, ¿sí? Y son más rígidos, ¿sí? Pero son fáciles de romperse, ¿sí? Y lo que hace es obstaculizar en los capilares, ¿no es cierto?, la circulación sanguínea, y esto, conlleva a toda, digamos, la patología de la anemia falciforme. Fíjense, ahora vamos a ir viendo, no sé si hay alguna pregunta sobre cuál es el cambio. Vamos a ir leyendo y vamos a ir resolviendo. Dice, la anemia falciforme es una hemoglobinopatía, ¿sí? Hereditaria, que es frecuente en las poblaciones del entorno del mar Mediterráneo y en las áreas de Asia y en las que prevalece la malaria, ¿sí? Que es otra enfermedad. Con el objeto de estudiar si existe una relación entre estas dos enfermedades, ¿sí?, entre la anemia falciforme y la malaria, se investigó, en principio, la diferencia entre las hemoglobinas presentes en los eritrocitos. Ya que en los individuos que padecen la anemia falciforme, los eritrocitos adoptan una forma de hoz y se caracterizan por ser rígidos, que es lo que veíamos recién, lo que obstaculiza su circulación en los capilares y los hace más frágiles, es decir, que se rompen. Entonces, ¿qué relación existe entre la forma de los eritrocitos falciformes y la estructura tridimensional de la hemoglobina presente en estas células? Entonces tenemos que relacionar la forma del eritrocito que veíamos recién, el eritrocito normal, con la estructura de la hemoglobina, y esta forma falciforme con la estructura de la hemoglobina S, ¿sí? Que es la que está presente en las células falciformes. ¿Qué pusieron ustedes? Cambia la estructura primaria en la secuencia de aminoácidos, porque hay una sustitución de un aminoácido, entonces ahí cambia la estructura. Bien, pero ¿y la estructura tridimensional de la hemoglobina? Ya estamos hablando ahora de su estructura cuaternaria, ¿sí? En las cadenas beta. ¿Qué cambios hay? O sea, ¿cómo relaciona? Beta, hay una sustitución de un aminoácido, que el ácido glutámico se cambia por una valina, el cual también cambia la carga de esa proteína y también hace que cambie la forma. Hace como que un lado tenga como una protuberancia y otro lado cadena beta tenga como una cavidad, una hendidura, que eso hace que como que se empiecen a conectar entre sí formando una fibrilla, que a su vez se sigue como enrollando en una hebra y lo que le da esta rigidez al eritrocito al final. O sea que esta hemoglobina S, ¿sí?, por este cambio en su estructura primaria, que es una mutación puntual, ¿sí?, cambia un aminoácido, acá tienen el DNA de la hemoglobina mutante, ¿sí?, un cambio de una sola base, digamos, cambia de la hemoglobina normal, que tiene un ácido glutámico, a una valina. Este cambio en la estructura primaria se va, digamos,
va a tener un efecto después en la estructura tridimensional de la molécula, ¿sí? Y fíjense que acá tienen la estructura de la hemoglobina A normal y es la estructura tridimensional de la hemoglobina S. Y se observa como un grupo saliente, un punto hidrofóbico, ¿sí? Que es esta valina, que tiene distintas características, el aminoácido al glutámico, ¿sí? Y esto hace que cuando se encuentre desoxigenada la hemoglobina, conecten con, digamos, un punto receptor de la otra globina, ¿sí? Conecten y se formen fibras, ¿sí? Entonces la estructura tridimensional que vimos de la hemoglobina A, que era globular, ya no es globular, sino que forman estas fibras que se pueden reunir hasta 14 cadenas de globina, ¿sí? Entonces forma esta estructura tridimensional. ¿Y esto qué efecto tiene con esta forma que vemos acá? ¿Qué es lo que pasa a esta hemoglobina en esta estructura tridimensional de fibra, digamos? ¿Qué es lo que le pasa a la hemoglobina? Porque tenemos que relacionarlo con la forma del eritrocito, ¿sí? Tenemos que relacionar esta estructura con esta forma. Puede ser que como la saliente es hidrofóbica y está, bueno, en una solución acuosa, digamos, queden orientados hacia el mismo lado y eso haga que tienda a ser más esférico, digamos, pero a lo largo que quiera cerrarse el glóbulo rojo, como para que queden orientadas en el centro. Tiene que ver más con solubilidad. ¿Con qué? Se cortó. Pierde solubilidad. ¿Pierde solubilidad? ¿Quién? La hemoglobina. Sí. La hemoglobina pierde solubilidad. ¿Qué le pasa entonces si pierde solubilidad? Se cristaliza. Precipita, ¿sí? Si la hemoglobina no es soluble, va a precipitar, ¿sí? Y va a precipitar dentro del glóbulo rojo, ¿sí? Y esto hace que tome esa forma de os. ¿Está bien? Bien. ¿Si tenía alguna otra? Bueno, no, no. Bien. Relaciones, sí. La pregunta B dice que se corrió un gel nativo de la hemoglobina de 3 individuos diferentes. ¿Alguien sabe qué significa gel nativo de la hemoglobina? ¿Alguien lo buscó o tiene idea de qué significa? Yo como para entender qué es lo que están haciendo. ¿No? Lo que hicieron, bueno, es una técnica de electroforesis, como vimos recién, ¿sí? Y lo que hicieron es correrla en un soporte en donde se le dan las condiciones necesarias para que la hemoglobina no se desnaturalice, ¿sí? Entonces mantenga su conformación, digamos, normal, natural. Bueno, y hicieron, digamos, corrieron hemoglobina que obtuvieron de individuos que tenían anemia falciforme, que tenían el rasgo falciforme, y un individuo normal. ¿Sí? Dice que son fenotípicamente diferentes. Y se obtuvo el siguiente perfil electroforético. Yo no me acuerdo si lo había puesto. Sí, acá está. Acá está. ¿Sí? Este gráfico que ustedes tienen acá abajo, ¿sí? Entonces, en la calle 1 corrieron, ¿sí? Sembraron la hemoglobina de un paciente que tenía anemia falciforme. En la calle 2, el paciente que tiene la hemoglobina del paciente que tiene el rasgo falciforme, y en la callecita 3 sembraron la hemoglobina de un paciente normal. Y ven un patrón electroforético, ¿sí? El perfil electroforético. Dice, ¿cómo ajustan estos datos con el hallazgo de los estudios de secuenciación que revelan que la diferencia entre las dos hemoglobinas, ¿sí? Entre la hemoglobina A del paciente normal y la hemoglobina S, procede de la sustitución del aminoácido glutámico
por valina. ¿Cómo asocian entonces que esta diferencia de estructura primaria con este patrón? ¿Qué pusieron ustedes? ¿Por qué corren distinto? ¿Qué característica tiene un aminoácido con respecto al otro? Por la diferencia de carga. El glutamato tiene una carga extra negativa y la valina no tiene esa extra negativa. Entonces, el glutamato, el que estaría en la hemoglobina A, correría más hacia el ánodo por su carga negativa, y la hemoglobina S correría hacia el cátodo porque tiene esta carga más positiva. Recuerden lo que les dijo Belén en un principio, que la carga de una proteína iba a estar dada por la suma, ¿sí?, de todas sus cargas de los grupos colgantes. Entonces, el cambio de un aminoácido como el glutámico, que es negativo, a un aminoácido como es la valina, que es neutra, le resta, digamos, carga negativa. Por lo tanto, eso se va a traducir cuando se haga una electroforesis en distinto movimiento en este perfil electroforético. Entonces, la hemoglobina A, que contiene el glutámico, creo que estaba bien acá, ¿sí? La hemoglobina A corre más hacia valores positivos, pues está cargada más negativamente, y la hemoglobina S está como más retrasada, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que un paciente con el rasgo, un fenotipo, con rasgo falciforme, va a estar compuesto por ¿qué? Es un heterocigota, ¿sí? Va a tener hemoglobina S, gen para la hemoglobina S, es decir, la hemoglobina que está mutada, y hemoglobina normal, ¿sí? En el caso del fenotipo con anemia falciforme, este paciente es homocigota, es decir, que tiene ambos genes mutados, como hemoglobina S. Y el paciente normal es, digamos, homocigota, pero para la hemoglobina A, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, lo que ustedes pueden ver en ese perfil electroforético, ¿sí? Que hay, digamos, en este paciente con el rasgo falciforme, hay hemoglobina A y hemoglobina S. En el paciente con anemia falciforme, que dijimos que era homocigota, toda la hemoglobina es hemoglobina S. ¿Lo entienden al perfil electroforético? Bien. ¿Seguimos adelante? Dale. Bien. Después, sabiendo que existe una diferente incidencia de la anemia falciforme en distintos continentes, se realizó un estudio poblacional, ¿sí? Acá se estudia las poblaciones, ¿sí? Y se observan los resultados en esta tabla, ¿sí? Entonces, mira, quedó América separado. En América, digamos, las poblaciones son de América y del norte de África. ¿Qué conclusiones pueden sacar, ¿no es cierto?, de estos resultados? ¿Qué pueden ver? ¿Alguien que quiera analizar el cuadro? ¿Qué ven? Que en aquellos que tienen rasgos falciformes está disminuida la concentración de potasio. Y con respecto a al porcentaje de eritrocitos normales, ¿qué significaba la calle 3? Por ejemplo, vamos a América, ¿sí? ¿Qué significaba la calle 3? Perfil electroforético 3. Eran homocigota para la hemoglobina S. A. Bien, que eran hemoglobina A, digamos, ¿sí? Y un alto porcentaje de la población tiene eritrocitos normales, ¿sí? Y un bajo porcentaje que tiene calle 2. Es heterocigota. Que son, o sea, claro, tiene el rasgo. como portadores serían. Claro, el rasgo falciforme es un menor porcentaje. Y con respecto al norte de África, ¿cómo son esos porcentajes? Fíjense, en la calle lo porta. falciforme
El Un alto porcentaje de la población tiene el rasgo falciforme y un bajo porcentaje de la población presenta eritrocitos normales. Normal, bien. Bien, eso pueden ir viendo. ¿Existe correlación, dice, entre la estructura primaria y la forma de los eritrocitos? Que un poquito ya se los mencioné recién, ¿sí? Cómo el cambio de un solo aminoácido termina afectando la forma del eritrocito. Por este, digamos, punto que se genera de asociación entre las hemoglobinas y que se forman fibras. Después dice, ¿existe una correlación entre la composición química del eritrocito y la enfermedad? ¿Qué es lo que mencionabas recién vos del potasio? ¿Qué es lo que vieron? Los individuos que tienen el rasgo falciforme tienen concentraciones de potasio más bajas comparado con los que tienen eritrocitos normales, solamente. Bien, entonces fíjense que el que tiene la hemoglobina normal, la hemoglobina A, tienen una concentración de iones de potasio en los eritrocitos de 140 milimolar. ¿Sí? Acá también lo vemos aproximadamente 140. Pero aquellos que tienen el rasgo falciforme, esta concentración de potasio es menor. Mientras que las concentraciones de sodio se mantienen más o menos 15, en valores de 15 milimolar. Bien. Entonces, alguna relación hay. Después dice, para encontrar qué característica relaciona la malaria con la anemia falciforme, los investigadores realizaron cultivos in vitro del parásito, ¿sí? Ahora ya pasamos a otro tipo de estudio, ¿sí? Recién veíamos que era un estudio poblacional, ahora están haciendo un estudio in vitro, es decir, que están cultivando en una plaquita el parásito, ¿sí? ¿Para qué hacen esto? Para conocer los requerimientos que necesita este microorganismo para desarrollarse. Y es lo que ven ustedes en la tablita acá abajo, ¿sí? ¿Qué es lo que hicieron? Le aportaron glucosa, ¿sí? Porque necesita una fuente de carbono. El sodio, ¿por qué lo mantienen constante? ¿Qué les parece a ustedes? Que mantienen el sodio y las concentraciones de sodio en el medio de cultivo constante, o sea, de 15. Porque en el estudio poblacional no se ve una diferencia, digamos, de sodio. Bien, ¿sí? Entonces, en el estudio poblacional vieron que había concentraciones milimolares de sodio de alrededor de 15 milimolar, entonces, y que no varían digamos, en las poblaciones del rasgo falciforme y el normal, entonces eso lo mantienen, digamos, en esos valores. Y lo que van variando es las concentraciones de potasio. ¿Sí? Fíjense que hicieron un cultivo con 95, ¿sí? Similares al rasgo falciforme, 145 que vendrían a ser los valores, digamos, normales, y una intermedia de 120. ¿Y qué observan? ¿Qué ven? ¿Qué es lo que... ¿Qué conclusión sacaron? ¿Qué pasa? El cultivo proliferó más en ambientes ricos en potasio. ¿Sí? Lo que hicieron después fue contar cuántos microorganismos vivos, ¿sí? Tenían, cuántos individuos, cuántos parásitos tenían en estas condiciones, y encontraron que acá había 2. Obviamente siempre se parte de una cantidad determinada. Acá vieron que había 80, y acá en estas condiciones de 120 de potasio había 40. Es decir, que el potasio tiene alguna importancia o es un requerimiento para el parásito para su supervivencia, ¿sí? Entonces, ¿qué conclusiones se puede sacar entre esta tabla y la anterior? Ahora tratemos de relacionarlo con esto. ¿Qué podemos decir? Que si las personas con anemia falciforme tienen menor concentración de potasio en los eritrocitos y el parásito necesita más concentraciones de potasio para poder vivir,
las personas que tengan anemia falciforme o el rasgo de anemia falciforme van a tener menos probabilidades de tener malaria. Exacto. ¿Sí? Está perfecto. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Al no tener las concentraciones de potasio, digamos, que son necesarias para la supervivencia del parásito de la malaria, esto les da como una ventaja a las personas que tienen el rasgo falciforme o los protege contra la malaria. Bien, ¿se entendió eso? Y el último punto, sí, dice, ¿qué propiedades físicas de la hemoglobina se afectan en la anemia falciforme? ¿A qué se refiere eso? Ya lo contestaron por ahí. ¿Qué propiedad física cambia, digamos, en la hemoglobina S? ¿Sería lo de la protuberancia y lo de la cavidad que se forman? No. La solubilidad. ¿La solubilidad? La solubilidad, o sea, que está relacionado con esta protuberancia porque es lo que genera fibras, pero esta hemoglobina que se generó, estas fibras de hemoglobina tienen menos solubilidad, ¿sí? Esa es la propiedad que cambia, y esto es lo que hace que precipite y cambie finalmente la forma del glóbulo rojo. Bien. ¿Algo querés agregar, Belén? No sé si... No, cerrar entonces la idea esta de que los individuos que tienen el rasgo falciforme es una condición que es compatible con la vida y que además entonces le da las ventajas de ser resistentes a la malaria. Entonces esos individuos al resistir la malaria no mueren, sobreviven, dejan herencia y van a ir, digamos, transmitiendo el gen del rasgo falciforme, como que la evolución fue llevando entonces a que en el norte de África, como vemos ahí, el 90% de los individuos tengan rasgo falciforme. Profe, una duda. Es que si los dos padres tienen el rasgo falciforme, ¿no hay mucha probabilidad de que los hijos tengan la enfermedad? Era una codominancia, la verdad no sé en detalle. Supongo que no, porque si el 90% de la población lo tiene y sigue heredándose, es porque esa descendencia debe ser viable. No lo sé con exactitud, no sé. Pero lo que se ve acá, fíjate, el 90% tiene el rasgo. Obviamente dentro de ese 90% debe haber cruzas, por decirlo así. Así que deben tener niños, descendencias con rasgo falciforme, que siguen siendo, al ser heterocigotas, tienen un alto porcentaje de hemoglobina que no tienen la forma falciforme, entonces siguen siendo viables. Por resolver. Gen de electroforesis de hemoglobinas, y acá se hace una electroforesis con la proteína, en el cual la calle 1 corresponde, ¿sí? Estas son estándares de hemoglobina, o sea, ya está, digamos, una mezcla de hemoglobinas. Hemoglobina A es el A, el F corresponde a la hemoglobina fetal, y S, hemoglobina, falciforme. Se coloca qué tipo de individuo según la hemoglobina que presentan. Corresponde cada una de las calles 2, 3, 4 y 5. Entonces, acá sembraron, fíjense que la hemoglobina corre a la altura de la hemoglobina, comparándolo, ¿no es cierto?, con los estándares de hemoglobina, corre a la altura de la hemoglobina A. Entonces, este individuo tiene hemoglobina A. ¿A qué tipo de individuo sería? ¿Quién tiene hemoglobina A? Un adulto sano. Adulto sano. Un adulto sano. Normal. Bien. Exacto, normal. En la calle 3, fíjense que hay una banda a la altura de la hemoglobina A y una banda a la altura de hemoglobina F.
qué individuo sería. O sea que hay parte de hemoglobina A y parte de hemoglobina F. ¿Puede ser Un un recién niño nacido. con más de 6 meses? Un bebé, sí, recién nacido, ¿sí? Dijimos, ¿se acuerdan? Que iba decayendo la hemoglobina fetal, iba sintetizándose la hemoglobina A. Entonces, en un recién nacido vamos a encontrar hemoglobina A y hemoglobina fetal toda. Perfecto. En la 4, fíjense que la banda corre a la altura de la hemoglobina S. Entonces, bueno, ahí tenemos un homocigota, ¿sí? Para la hemoglobina S, que sería anemia falciforme. Sería un paciente con anemia falciforme, que lo vimos recién. Y la última calle es la 5, que corre a la altura de hemoglobina A, y la otra banda la obtenemos a la altura de la hemoglobina S. ¿Sí? Y es un paciente que es heterocigota, y dijimos que el fenotipo era anemia falciforme. Rasgo. No, Rasgo, sí, ahí tendrá que ir rasgo falciforme. Rasgo falciforme, pero justo, esto es por copiar de un lado para el otro, ¿no? Después lo voy a cambiar. Rasgo falciforme, ¿sí? Esto está mal, ¿sí? El celeste. Bueno, ¿estaría completo ya todo? Yo creo que sí, no sé, algo no quedó claro de la anemia falciforme, ¿qué tipo de anemia? Bueno, creo que no hay, a ver si hay alguna consulta. Bueno, entonces la clase que viene... Falta la última, no sé si es muy teórica, la 19. Es muy teórica, la vemos. La ven de la... Sí. La de las patologías neurodegenerativas. Sí. La clase que viene, entonces, tienen, la semana que viene, es feriado el viernes, por el Viernes Santo. Se pueden conectar entonces a las clases del lunes y a la clase del